articulando con otras instituciones de la ciudad a la que les interesa también sumarse y bueno, y también nos pueden llegar a apoyo. Sí, Juan. No, bueno, felicitarlos por el proyecto que me pareció muy bueno. Este espíritu integrador también, que si nos articulamos podemos presionar más. No es lo mismo tener un solo grupo, hay varios y ofrecer todo un paquete integrado. Entonces ya es como que el municipio se va a tener que cosas. Ni hablar. Sí, claro. Es Tal cual. Otra cosa era, como vos dijiste, los proyectos de extensión, desde la Secretaría de Extensión y SPU se pueden conseguir también, incluso se pueden integrar entre facultades, o sea que podemos presentar uno integrado que además le da más valor y lo privilegian más todavía. Bueno, había una iniciativa, la charla esta que dio desde fondos de la universidad, que no sé, son convocatorias, tal vez que el próximo año podría ser, no, ya hay una que tiene que ver con desarrollo local y extensión. El 14 de noviembre, en la Tandil, que hay unas jornadas que es obligatoria para poder presentar un proyecto. Va a quedar todo. Aunque vaya alguno. Es ese que es de la Secretaría que coordina. Porque después delineamos de qué manera nos Y para el 24 hay que presentar el proyecto. Para la primera etapa, si no llegas al 24 lo puedes presentar después, que entrarás a una evaluación posterior que si le queda plata te da. Seguro. Pero bueno, yo No, creo que sí, empezar vamos. a lanzarse, a probar. Nosotros también probamos el año pasado con 2 convocatorias y salimos en las 2. Todos decían, bueno, tienen que ser las 2 covaturas. Y salimos en las 2. Se busque más todavía. Esa ya cerró para este año, pero está la interna de la universidad y yo creo que para un primer paso. ¿Y con qué facultad deberían hacerlo? Con las 3. ¿Las 3 que tienen sede acá? No, humanas, derecho y economía. Aprovechar las 3 que nos habilitan como para poder. Sí, relacionar. Sí, Juan Pablo, después nos Podemos armamos. sumar otra más que venía, pero no conozco más gente. No, tal cual no. No sé si el programador tiene algo que ver con esa. No, nosotros directamente lo manejamos, a él lo que hicimos fue contratarlo por su trabajo para poder justamente no complicarnos, porque nos mataban los tiempos del fondo APC, el fondo APC te da cierta parte del dinero y te va también planteando etapas. Entonces nosotros queríamos responder con esa respuesta y la idea es que el proyecto esté funcionando en marzo. Así La que idea bueno. también es que ellos te exigen que tengas avales de organizaciones de la comunidad, pero bueno, acá la Asociación Española seguramente avalará y buscaremos uno más, el propio municipio y algunas otras organizaciones, Brexit, la parte comercial ferroviaria, la Alceda y otras instituciones intermedias que avalen el proyecto, seguro que ellos digan es interesante para nosotros. O sea, no es solamente para el que lo hace. Porque el objetivo fue ese, el objetivo era generar justamente un estimulador, siempre estamos debatiendo que nos falta, bueno, busquemos o demos una herramienta que nos encuentre a todos en esto que es lo que más usamos, porque en definitiva estamos todos más con esto que con otra cosa. Por eso fuimos a la aplicación, porque nos pareció en este momento lo que la gente más utiliza. Entonces, bueno, vayamos, por esto de que es de locos y es horrible que te digan que no conocen, por ejemplo, no sé, la Sierra Azul, ponele, pero cosas más obvias como nunca entré a la Casa Ronco. Este lugar, la gente tenía que identificar de dónde era este lugar. No tengo ni idea de dónde queda esto. Es la Casa Ronco. Ah, mirá vos, nunca entré. El 80% de la gente que nos respondió agarrando gente común en una plaza, en un evento público. Entonces, ese tipo de datos te sacuden, como a ustedes les pasó con el relevamiento de ustedes, en el sentido de que, bueno, a ver, sí, algunos somos re fanáticos de azul y tenemos todos los detalles, el resto está en otra sintonía. Entonces, si pretendemos ser la ciudad de la cultura, somos ciudad cervantina de la Argentina, Raíces Pampas y tantos nombres que hemos tenido, pero no terminamos de llegar a la comunidad. Entonces, bueno, nuestro objetivo con esto de usar la aplicación y usar el celular era darle a lo que la mayoría de la gente está usando. Sí, quiero pero también lo pensamos para los colegios, para los docentes, que la puedan usar, que se puedan armar los circuitos, que puedan seguir la temática que ellos elijan con los chicos y todo ese tipo de cosas así. Otra consulta que yo tenía de otro ámbito es cómo se organizaron ustedes jurídicamente, porque ya que va a tener como... Sí, y no, tuvimos que hacer una SRL, estamos en eso, en la conformación
porque se analizaron varias opciones y no hay alternativa. ¿Por qué? Porque básicamente después cuando avanzás a la parte de comisiones por venta, cuando articulás el comercio con el usuario común, la actual ley civil y comercial te hace responsable directo, entonces no hay otra conformación posible que no sea la SRL, que es lo que ahora hay que avanzar en el corto plazo. En el corto plazo, y sí, porque no hay otra herramienta para funcionar legalmente y para poder darle entidad. La verdad es que le dimos 1000 vueltas al tema porque, bueno, por un lado no nos cerraba del todo, por otro lado eran muchos gastos administrativos que hay que solventar permanentemente, pero después finalmente, de mucho analizarlo, con Pepe incluso que hemos tenido muchísimas charlas, hicimos el registro de autor, es más, hasta registramos que el Experimentar Azul no esté utilizado como registro de marca, porque lo íbamos a desarrollar y después que... Entonces, bueno, Pepe hizo el chequeo justamente de poder garantizar que el Experimentar Azul es una marca que no está registrada y que no va a tener problemas legales. No digo porque yo tengo que registrar la mía, todavía no empecé. Es un trámite que hay que pagar en el Banco Nación, no sé cómo hacer. Nosotros que contratamos a Pepe y nos hizo todo Pepe. Así que hay que... Por 25 lucas te lo hacen en todo el día. Tenés que ir al estudio. Claro. Hay que pasar por otros. No, yo quiero destacar Hay que eso. tener la función contra el articulador. Vamos buscando a uno, vamos buscando al otro y decimos, no, anda para acá, no anda, hablando de tal, no. Yo ya tengo aprobado el nombre, lo tengo que hacer esa cosa. Claro. Y no es menor, ¿no? Pero es Pepe. Sale también. Voy a pasar por... Ah, no, pero lo hacemos lo posible. Ahí Una sale también. consulta que tiene que ver con la aplicación, me parece muy interesante esto de entrar a un lugar en que no tengas a quien te vaya a hacer un recorrido, identificar un espacio comunitario y que sea de interés cultural y histórico para toda la ciudad. Por ejemplo, con la vinculación con la educación, ¿no? Con tanto que los chicos, el tema del uso del celular en la escuela secundaria es todo un problema, cuando en realidad ahora se están tratando de incorporar como una herramienta de estudio, bueno, como una herramienta. Claro, tal cual. ¿Pensaron en alguna cuestión específica para franjas etarias más chicas, para alguna...? La verdad es que no. No. La verdad es que no, Sí, pero es no, muy no, interesante. No, eso es muy interesante. Lo único que se nos planteó a la hora de desarrollar los circuitos fue cómo se podía desarrollar tanto una persona y surgió la idea de que, bueno, es un docente, hacía una visita guiada, cómo lo podía armar, que si bien nosotros decíamos, bueno, sí, nosotros podemos decir, bueno, andá a este lugar, haces el recorrido, pero de darle la opción de que se pueda saltear algún atractivo o que lo pueda armar como quiera. Claro, pero lo que ella te plantea es diferente. Es que qué cosas, qué atractivos específicos que le interesan a los pibes y en No, realidad es eso muy no. interesante para sumarlo. No, eso Como autora, no lo le ponemos pensamos, por eso muchas gracias. era en eso, nada más. No, claro. Estamos hablando de derechos. Sí, de obvio. hecho, en la ciudad y en los espacios públicos en general hay franjas que están borradas directamente con el tema del acceso a la ciudad, ¿no? Al espacio público. Sí, Y claro. generalmente están invisibilizados. Están espacios para los adultos mayores, espacios para los niños. Los adolescentes y los jóvenes no tienen espacio. Y algunos peor porque no tienen, es más, son echados hacia los márgenes. Claro. Entonces es una cuestión constante de identificar que hay otros circuitos que no son los que nosotros miramos desde nuestros lugares. No, claro. Y desde ciertas, también de nuestra adultez y desde ciertas Miradas, espacios de la sí, ciudad. claro. Por eso, porque, y bueno, sería No, está interesante bueno. porque todo el mundo tiene celular o es un grupo. No, y los chicos lo que más se usan es eso. Entonces por ahí sí, podríamos desarrollar alguna Experimentar herramienta. Azul Kids registrado. También Kids. No vas a hacer cosas que salte algo que no tengamos. Sí, a ver, está en pleno proceso y como todo proyecto en desarrollo va teniendo un montón de cuestiones. Y nosotros somos muy permeables y por eso nos gustan estas instancias y estamos muy agradecidos del espacio, porque en realidad ya lo que nos tira ella, lo que surge con ustedes, es un montón de avance y a veces uno, ¿qué te pasa? En la locura, y les debe pasar a ustedes con cada proyecto. Estamos todos trabajando, cada uno en lo suyo, re metido, re ensimismado, y le parece que todo el mundo sabe de lo que uno está haciendo. Y no, si no lo comunicamos, si no lo informamos, si no aprovechamos los espacios en donde nosotros podamos llegar a nuevos públicos. Y como decís vos, sería genial aprovechar instancias o generar eventos en donde las dos cosas se presentan juntas. O las tres si hubiera otro proyecto que se pueda terminar. Porque claro, más es mejor, más es más, y es lo que hay que apuntar. Y estaría buenísimo ponerlo en práctica, porque bueno, es parte de nuestro discurso cotidiano
para poder aunarnos y decir, che, no, lo de ustedes está bueno, no, vamos por ahí, porque eso es la beta. Y bueno, y por ahí de lo nuestro pueden tomar tal o cual cosa que les sirve, y nosotros ponemos un link y va directo al registro de ustedes. Se pueden, la verdad que lo que nos mostró el programador es que las limitaciones de la tecnología son ínfimas, las limitaciones las tenemos nosotros. La tecnología te da una herramienta tan de red, que es lo que tanto estamos hablando, que justamente hay que acoplarse en ese mismo sentido. Porque incluso le hemos preguntado al programador, che, pero si tal persona quiere poner su logo y de ahí que lo redireccionemos a su propio proyecto, sí, por supuesto, podemos redireccionar, podemos declarar, podemos todo lo que quieran. O sea, el tema es plantearlo y a partir de ahí trabajarlo. Pero, nada. Por ahí sí, ¿verdad? Lo que dijiste vos, nosotros en la facultad somos un grupo que hay grandes chicos, recién egresados, nosotros somos los más grandes. Entonces por ahí tenemos una compañera que es guía, y bueno, Viviana también es guía, y esto no pretende reemplazar al guía. Entonces, la otra chica, que es María Inés, trabaja en un colegio y ella hace guiados para los más chiquitos y por ahí no tan chicos. Entonces por ahí es una herramienta, porque ella, vos la ves y sale con todo, qué sé yo. Hoy en día tenemos que hacer una práctica y no tenemos folletería, por ejemplo. Para el sábado, mañana no tenemos planos de la localidad. O sea, la Dirección de Turismo Azul no tiene planos en el pleno Festival Cervantino. Ni siquiera para darnos a nosotros cuando estuvimos yendo personalmente a hablar con el director de turismo, que nos conocemos. Bueno, nada, es un tema. Ese es el motivo de... Y recién decíamos, che, no nos dimos cuenta de decirle al CODAP, ¿por qué no incluir un plano en el programa? Lo pensamos recién, ante la complicación nuestra, y nos pasó que cuando nos... Bueno, recién nos enteramos también. Bueno, que te pasa haciendo, tenemos que ir a diferentes eventos del Festival Cervantino a articular, y mucha de la gente, como cada evento está organizado por una institución diferente, todos te dicen, vos sabés que qué bueno que vienen, porque yo llamé a Secretaría de Turismo y en realidad me dijeron que no van a venir, y que estén ustedes implica que va a haber alguien que va a recibir a quien ingresa, y que va a explicar, y que va a invitar a Cervantino, y no. Bueno, a ver, o sea, no nos queda otra. Mientras la situación sea esta, la idea es empujar, es cubrir esos espacios para suplir a quienes como nosotros están haciendo cosas, que son los autogestivos que se sumaron al proyecto del festival, y sumar. Por supuesto, creo que en algún momento, y coincido con varios, en algún momento como grupo, y creo que ahí vamos a conseguir reales cambios, ya no pedir una reunión desde el proyecto de ustedes, desde el proyecto nuestro, sino unir unos cuantos, pedir una reunión y decirle al Ejecutivo, che, esto es lo que nosotros estamos necesitando. Por esto es involucrar al deliberativo que está reunido con el proyecto de ordenanza, que cuentan con nosotros para evitar las veces que quieran por el proyecto, pues estamos de acuerdo. Y bueno, nada, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? La verdad que a todos nos pasa lo mismo en todos los ámbitos diferentes en los que trabajamos. Bueno, perdón por el empujamos. Gracias. Muy amable. La idea era hacer este año un panel que se llamaba, o que se llama, Intersecciones entre Derecho y las Artes, con una suerte de reflexiones generales, un poco más desde el derecho, si se quiere también, entre estas dos grandes disciplinas de la cultura, como es el derecho y las artes. Por supuesto, en este marco general vamos a tener presentaciones de diverso tipo y de diverso alcance. En mi caso, había pensado una exposición un poco para pensar y para hacernos preguntas más que para encontrar respuestas, que bueno, le puse como título Provocaciones del arte contemporáneo al derecho. El arte contemporáneo, que es el arte más de avanzada, si se quiere, es un arte que permanentemente está provocando dentro del campo del arte, provocando, haciendo crisis, nociones centrales del arte, pero también, creo yo, del derecho. La idea de la presentación es analizar algunos casos de algunas obras que de alguna manera ponen en crisis
unas nociones básicas que nosotros en el mundo del derecho manejamos, que son principios generales que están muy arraigados, que están, digamos, uno los ve y están casi inconmovibles, pero lo cierto es que este tipo de obras son ciertas anomalías que estos principios no pueden explicar fácilmente. Por eso yo voy a presentar esas anomalías. Después, bueno, podemos debatir qué hará el derecho o qué respuestas le da el derecho para tratar. El derecho siempre trata de digamos, autocompletarse, si se quiere, y entonces, bueno, veremos cuáles son esas anomalías. Bien, pero para poder analizar esto me gusta la idea de repasar como puntos de partida básicos, que es muy cortito esto, es decir, ponernos un poco todos en tema de cuáles son estos principios o cuáles son estas reglas generales. El derecho construye toda la protección del arte o de los artistas en torno al concepto de obra protegida. Es decir, se define o se enuncia cuáles son las obras protegidas y si uno entonces entra en esa categoría, le nacen ciertos derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Por eso la noción de obra protegida es una noción central e inicial. Es la barrera o la puerta de acceso a toda la protección. La noción de obra protegida se construye sobre dos características, podemos decir bastante. Por un lado, la ley y en general el derecho exige que exista una forma sensible o representativa. ¿Esto qué significa? Lo que requiere es que la obra sea de alguna manera perceptible, o sea una forma perceptible de alguna manera por cualquiera de los sentidos. Es decir, el pensamiento, en principio, no es una obra, ¿no? Tiene que haber una forma perceptible. Esto no necesariamente requiere que haya una materialidad de la cosa, ¿sí? El problema es que en el arte visual, que son las obras que voy a analizar, normalmente la forma está adherida a un soporte del cual hay un único ejemplar, entonces se nos empiezan a confundir un poco las cosas. Si pensamos en una canción, por ejemplo, podemos distinguir el soporte, el CD o la partitura, de lo que es la obra en sí, que es justamente esa forma de percibir el sonido, esos sonidos ordenados. Pero en el arte visual, la particularidad que tiene es que el soporte es casi inescindible de la imagen, ¿no? Entonces, a menudo identificamos la obra con el soporte. Pero más allá de eso, lo importante de destacar acá además es que a esta idea de forma sensible o representativa o forma perceptible, tiene como precedente algo que vamos a ver que el arte contemporáneo justamente trata de atacar, que es la distinción entre idea y obra. Es decir, en el derecho lo que se repite muy a menudo es el derecho protege obras pero no protege las ideas, es decir, no protege el tema, no protege el género de una obra, sino justamente la obra en particular, porque se supone que las ideas son pocas o que uno no podría apropiarse de una idea, pero sí puede de esa idea construir una obra. Entonces, esto significa que de una misma idea puede haber muchísimas obras, muchísimos enfoques, muchísimas obras de diferentes disciplinas. Ahora, las ideas no se protegen. Bien, y el otro requisito es, y este es el más controvertido, es que esa forma sensible además tiene que tener originalidad. La palabra o la originalidad, que hemos estado analizando en años anteriores, aquí también, remite, es una categoría que podemos pensar que es vacía de definición, por lo menos en términos jurídicos, y que requiere de un criterio de valoración, es decir, ¿qué es la original? Bueno, en el diccionario de la Real Academia, una de las excepciones indica que original es lo que resulta de la inventiva del autor. Sin embargo, en el derecho manejamos criterios diferentes a este y tenemos que reconocer dos grandes criterios. Uno corresponde a nuestro medio y otro corresponde al mundo anglosajón. En Estados Unidos y en Inglaterra se habla del esfuerzo creativo, es decir, ¿qué es lo original? Es lo que requirió un esfuerzo creativo para el autor. Por lo tanto, no es original, por ejemplo, una mera copia servil de otra obra.
Fíjense que hay los dos estándares que ha construido la jurisprudencia norteamericana y la de Inglaterra, no tenemos tiempo de repasar los casos, pero que son muy interesantes, hablan de un destello de creatividad o del sudor, en un caso de sudor de la frente, es decir, de un esfuerzo. Se requiere que la obra tenga una mínima creatividad, que haya implicado para el autor un mínimo esfuerzo creativo. Este es el sistema norteamericano inglés y nosotros manejamos una acepción tanto diferente, que es la expresión de la personalidad. Es decir, en Europa y en América Latina, digamos que seguimos el sistema europeo, la originalidad es igual a la expresión de la personalidad, es decir, lo que se requiere es que la obra tenga la impronta personal del autor, ¿no? Y es algo distinto a pensarlo en términos de esfuerzo creativo. No vamos a entrar ahora en el detalle de la discusión, pero sí tener en claro entonces, para entrar ya a la segunda parte, que lo que requerimos para tener derecho de autor es una forma que sea original. Podemos después discutir si es original por el esfuerzo creativo o por la expresión de la personalidad, pero lo cierto es que estos son los criterios. Hago una aclaración que no es menor, y es que esta idea de originalidad en el caso de Argentina no surge de la ley, es una construcción que se ha hecho tanto la doctrina como la jurisprudencia, pero no es algo que esté pensado en la definición del artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual. De todos modos, sí es algo que aparece en otras leyes y nadie hoy discutiría que es un requisito la originalidad. Esta idea de obra protegida, de obra original, en realidad hay que entenderla en el paradigma en el cual se construyó, o en el medio en el cual se construyó. Las leyes de derecho de autor, o el sistema actual, moderno de derecho de autor, surge en el siglo XIX. Y en el siglo XIX el estado del arte, el arte vagaba en un pensamiento, tenemos el romanticismo, las ideas de Kant sobre estética, construían la idea esta que manejamos aún hoy del artista como un genio, ¿no? Como una persona que crea individualmente, que crea a partir de una inspiración, digamos, que la creación es un misterio que no se puede explicar. Toda esta idea del artista también medio bohemio, esta idea, no hay mucho tiempo de desarrollarla, es la idea que sostiene o que reflejan estas normas, ¿sí? Por eso se habla de una originalidad, ¿no? Y se piensa siempre a la creación como un acto individual, puede ser también colectivo, por supuesto, pero la idea es que cada sujeto aporta su personalidad, pone todo su ser en esa obra. Bien, hecho este breve repaso, veamos entonces cuáles son los desafíos que nos propone el arte contemporáneo. Para ordenar estos desafíos, yo creo que el arte contemporáneo, no las puse ahí, pero le hace al derecho 4 preguntas, por lo menos estas son las 4 grandes. La primera es si es un requisito esencial la ejecución personal de la obra. La segunda es si es indispensable que esa obra tenga realmente una forma sensible o tenga una formalización. La tercera es si es imprescindible que exista originalidad. Y la última es si es posible distinguir entre idea y obra realmente. Estas 4 grandes preguntas vamos a tratar de ir planteándolas, no sé si respondiéndolas, pero sí planteándolas a partir de casos concretos. Como habían analizado que había 2 elementos, voy a digamos, presentar casos, primero, vinculados a la crisis o a la crítica o al cuestionamiento de la noción de forma como un requisito para la protección, y luego algunos casos vinculados al requisito de la originalidad, que era el otro requisito que repetimos. Bien, el primer problema vinculado a la idea de una formalización es esta pregunta que hacía, si el autor tiene que necesariamente ejecutar él personalmente la obra para que haya la obra. Este es un caso bastante interesante. Esta es una obra de Alberto Spueri, que es del año 1972. Esta obra se creó en el marco de una exposición que había presentado el artista en Francia, en el cual, digamos, montaba, no
montaba un espacio y disponía de ciertos elementos y los asistentes eran quienes ordenaban esos elementos de alguna manera en la disposición el espacio que él había propuesto. Esta obra él emitió un certificado de autenticidad y fue vendida a un comprador en ese momento 38.000 francos, que hoy serían algo así como 6.000 euros. Eso es importante por el final. ¿Cuál fue el problema? Que el adquirente al tiempo se enteró que esta obra la había hecho un niño de 11 años. Entonces, ¿qué hizo? Demandó al autor por la nulidad de la obra, es decir, por lo que en derecho conocemos como el vicio del error. Es decir, él lo que decía es: yo compré esta obra creyendo que era un auténtico spoiling, pero en realidad estaba comprando la obra que hizo un niño de 11 años. Por lo tanto, lo que pide es que, bueno, que el acto quede sin efecto y que se le devuelva el dinero y él devuelve el oro. Y a pesar de lo que uno podría decir de la solución, el caso finalmente tuvo sentencia de la Corte de Casación francesa, que es el órgano máximo, digamos, que puede resolver estos planteos, en el año 2005, y justamente la Corte de Casación dijo: sí, efectivamente existió error, porque el autor, el comprador, había comprado una obra creyendo que era de mano o que era de Puelli, y no lo era. A pesar de que el artista había emitido un certificado por el cual decía: esta obra es mía, y es decir, nadie podía decir que esa obra iba a ser falsa. Es decir, ¿qué nos plantea esto? Nos plantea, bueno, entonces, si leemos este fallo en clave jurídica, decimos, bueno, entonces es un requisito que el autor la haga él. No basta con que disponga todo un sistema para crear, sino que se requiere la ejecución personal. Sin embargo, claramente en el arte contemporáneo esto es comúnmente aceptado, que los artistas no crean las obras de mano propia. De hecho, en muchos casos, digamos, recurren a asistentes o a otros artistas que trabajan con ellos, que son los que ejecutan la obra según indicaciones. Bueno, les cuento el final de la historia. Como casación dijo: bueno, esta compraventa fue nula, tráiganse las prestaciones, devuelva usted el dinero, le devolvemos la obra. Efectivamente esto ocurrió, y el autor que hizo, volvió a vender la obra y la vendió por 28.000 euros. Es decir, terminó ganando, ¿no? O sea, de estos 6.000 euros que había vendido, finalmente entonces terminó. Bueno, este es un caso entonces bastante interesante, lo traigo por la importancia del tribunal que falló en este caso. Otro caso, y en este caso vinculado al problema de la inmaterialidad. Es decir, recordemos que se exige una forma perceptible y que nosotros en el arte visual generalmente lo identificamos con un soporte material. Pero bueno, en el arte contemporáneo hace rato ya que se rompió con esta idea de la materialidad y se exige, se legitiman un montonazo de obras, como por ejemplo las performances, ¿sí? Que son puestas en escena. Bueno, este caso también tiene sentencia de un tribunal de Francia, en este caso de la Corte de Apelaciones de París, y es del 2004, es un caso bastante nuevo. ¿Qué pasó aquí? Este artista realizó en el año 2004 una obra que se llama Performance, una performance que lleva ese mismo título, en el Louvre, frente a la obra de la Gioconda. Bueno, realizó la performance, no tuvo ningún problema, pero en el año 2000 un curador japonés le pide que vuelva a hacer la performance, y entonces él vuelve a hacer esa performance, pero en este caso una fotógrafa japonesa saca 3 fotos, saca más, ¿no? Pero hace estas 3 imágenes fotográficas, que tienen también su protección en el derecho de autor, y las comercializa, las vende, salen en catálogos. El artista, ¿qué hace? Demanda a la fotógrafa porque sostiene que hubo un uso no autorizado de una obra propia. Entonces, él no había autorizado que se saquen reproducciones de su obra y que luego se vendan. Es como que un músico toque, otro lo grabe y después venda el disco.
la sentencia que les estoy comentando, la Corte lo que dijo, la Corte de Apelaciones de París lo que dijo es que las fotografías se trataban de una obra en colaboración. Es decir, lo que consideró la Corte es que el artista había hecho las veces de un actor, ¿no? Que había posado para un fotógrafo y que ese fotógrafo había realizado las fotografías y por lo tanto le correspondía la calidad de coautor, ¿sí? Pero también aquí el problema es que de alguna manera no reconoce que la performance es una obra. ¿Sí? Porque si fuera reconocido que eso es una obra, entonces la fotografía era un uso claramente indebido de una obra previa. ¿Sí? Simplemente consideró que se había tratado de un actor que, bueno, que había hecho una participación y que, como le sacamos la foto, entonces es coautor, que reconoció el derecho de coautor sobre la fotografía. Cuando el artista lo que había pedido es justamente que se retiraran del mercado porque él había hecho una obra previa y se había utilizado sin su autorización. Acá nuevamente el problema que se pone en crisis es, bueno, como no tenemos una materialidad, no queda registro, porque justamente el artista lo que no quiere es que quede registro, porque la performance tiene su eminente calidad de efímera. En cambio, nosotros estamos acostumbrados a un concepto de obra perdurable, que tiene que ser por lo menos posible de reproducción, o que quede, digamos, en algún lado registrada. El arte contemporáneo rompe con esto y le genera crisis al derecho y no sabe cómo, por lo menos en estos casos, cómo resolver. Bien. Luego tenemos algunos otros casos, seleccioné algunos porque si no estamos toda la tarde. Hay algunos otros casos que son más interesantes también, que critican la noción de originalidad, y estos son más centrales. Como para entrar en tema, esta idea de originalidad como una expresión personal, como la personalidad del artista puesta en la obra, o en el derecho norteamericano, el esfuerzo creativo, se pone en crisis cuando uno ve este tipo de obras, como por ejemplo las obras de Malevich, ¿no? Esta es una obra del año 1913, es una obra muy inicial en lo que es el arte conceptual, que se llama simplemente cuadrado negro sobre fondo blanco. Es eso. ¿Hay originalidad aquí? ¿Hay esfuerzo creativo? ¿Hay impronta personal? La otra obra del mismo autor, cuadrado blanco sobre fondo blanco, del año 1918. Es decir, todo el arte conceptual que es construido en muchos casos en torno a ideas, ¿sí?, ponen en crisis la noción de originalidad. Y les voy a contar un caso argentino que es muy entretenido y muy interesante de un gran artista argentino que fue Federico Peralta Ramos, un hombre de absoluta vanguardia. Federico Peralta Ramos, Manuel era de ganó en el año 1968 una beca muy importante, que aún hoy sigue siendo lo que es la beca Guggenheim. La beca Guggenheim es una beca por el cual se financia la realización de obras. Entonces, él mostró su proyecto y ganó la beca. ¿Pero qué hizo con la beca? Con la plata que recibió, pagó una cena para 25 amigos en el Hotel Alvear. Pagó una cena. Entonces, ¿qué decía el artista? Dice, Leonardo da Vinci pintó la última cena, yo la di. Esto no hubiera sido, digamos, no hubiera pasado a mayores si no fuera que la institución que le dio la beca le reclamó la devolución del dinero diciéndole que él había aplicado fondos que había recibido para hacer una obra de arte y no había hecho una obra de arte. Es decir, había hecho otra cosa. Y entonces Peralta Ramos le contestó, esto incluso no llegó a tribunales, pero sí, por lo que se cuenta de la historia, fíjense que la carta es del 71, la beca había sido del 68, tuvo repercusiones jurídicas bastante interesantes. Estoy buscando la carta acá, quiero leer. Aquí está, no se lee ahí. Esta carta de respuesta es bastante elocuente y también de alguna manera muestra un poco toda esta cosa de la obra de arte
contemporáneo. Dice el artista: en respuesta a la carta del 23 de mayo de 1971, quiero manifestarles algunos aspectos del modo en que encaré la beca que obtuve con vuestra fundación. En cuanto recibí el primer aporte de la beca y anticipándome a lo que hoy es un movimiento internacional consistente en un señalamiento artístico real, invité a un grupo de amigos, 25 personas, a una comida en el Alvear Palace Hotel, invitándolos después a bailar a la Wad África. Eso costó $300. Una de las razones que me impulsaron a este tipo de manifestación es la convicción de que la vida es una obra de arte, por lo que en vez de pintar una comida, di una comida. Siguiendo con esta actitud filosófica, me mandé a hacer 3 trajes, eso costó $500. Asimismo, pagué las deudas de una exposición que había realizado en la Galería Arte Nuevo, exposición realizada al enterarme que había obtenido la beca y cuyo costo fue de $1000. Como ustedes recordarán, al haberles manifestado que no viajaría a Estados Unidos y que ustedes pusieron el envío de otros $3.500 a Buenos Aires, quiero manifestarles lo que hice con esa cantidad. Invertí ese dinero en una financiera a interés mensual, cobré los intereses durante 10 meses y luego hice lo que yo llamo mi última expresión artística con esta beca. La beca se me había otorgado como pintor, entonces provoqué una serie de situaciones con este dinero. En primer lugar, compré un cuadro de Josefina Rovirosa en $400 nacionales y se lo regalé a mi padre. Después compré un cuadro de Ernesto Deira de $200 nacionales, se lo regalé a mi madre. Y para terminar, compré un cuadro de Jorge de la Vega para mí, de $300 nacionales. Todo eso importa el uso del total. Durante estas 2 temporadas se me dio la oportunidad de trabajar como showman en 2 temporadas del programa de TV de Tato Bore, Canal 11 de Buenos Aires, y durante ese periodo grabé un disco para Columbia titulado Soy un pedazo de atmósfera. Quiero que estas líneas sean comprendidas en su debida forma y con ello acompañe un certificado que me enviaron firmado. Saludos afectuosamente, Federico Manuel Peralta. Aquí lo interesante es plantear, cómo el concepto de obra de arte queda, lo plantea una crisis al mundo jurídico, porque bueno, efectivamente pudiera haber el museo, finalmente después Guggenheim emitió, después de 2 años, dio por cerrado el asunto y bueno, hizo un pedido de disculpa público al artista, pero fíjense que el tema duró unos 6 años de idas y venidas extrajudiciales respecto a la rendición del dinero que había recibido el artista en una beca. El caso es bastante interesante y plantea esto que quería mencionarles, de la idea de originalidad y sobre todo acá sí la idea más clara de romper con la idea de idea y obra, con el presupuesto que yace sobre la originalidad de idea y obra. Bien, algunos casos vinculados también a la originalidad, para ir terminando, son los vinculados al movimiento apropiacionista, ¿sí? Que toma obra de otro artista y sin ocultarlo genera nuevas obras. Es decir, aquí hay una copia intencionada, si se quiere, y que bueno, para el derecho esto es plagio o uso no autorizado. Traje los casos de esta obra, que es una de las más reconocidas. Esta es de Duchamp, esta es de Andy Warhol, que se llama 33 es mejor que una. Esta es de Rauschenberg, también del año 58. Esta es de Jasper Johns, esta es de Philip Halsman y esta es de Robert Iverson. Hay muchísimas más. Traje la de los artistas, son artistas todos súper conocidos y súper, infantes en el mercado. Y un caso que llegó a los tribunales es este caso también de apropiacionismo del artista que fue millonario, o vende obras por grandes millones de pesos, que es Jeff Koons. Esta obra del año 88, una escultura, fue creada a partir de una fotografía que había hecho este fotógrafo y que había salido publicado en un almanaque. Cuando el fotógrafo se entera de la obra de Koons, lo demanda exigiéndole el pago de $375.000 en concepto de daño, pero además $2.500.000 en concepto de daño punitivo, porque Jeff Koons lo que hace es
hace esto constantemente y cuando le reclaman paga el daño y sigue haciendo la obra porque vendió 3 copias por, no tengo acá la cifra, pero era casi, cada copia $367.000. Sigue ganando igual aun cuando pague. Pero lo importante de acá es que las sentencias del año 94 de la Cámara de Distrito del Segundo Distrito de Estados Unidos tampoco consideró que la obra de Kunz era una obra de arte porque mandó a retirarla del mercado. Es decir, lo que Kunz había dicho es, bueno, pago los daños, pero la obra sigue existiendo, ¿sí? Porque es un ejercicio de la libertad de crear. Pero la Corte le exigió retirarlo del mercado. Y el último caso, que es similar, es un caso también que llegó al Tribunal de Gran Instancia de Francia, en este caso de la sección de Tascon. Esta es la obra de Duchamp que todos conoceremos, El Rey de May, Fontaine, pero en el año 93, un artista, este es un caso conocido que llegó inclusive también a los tribunales, Pinoncelli, ¿qué hizo? Del numerario original, digamos, después Duchamp en el año 70 hizo 3 copias, que no son tan conocidas, pero porque bueno, todos querían tenerlo. Y esta es la que está bueno, yo no la vi, pero está en el Pompidou de Francia. ¿Qué es lo que hizo Pinoncelli? Ingresó y dijo, bueno, si Duchamp esto es lo que él explicó después, si Duchamp desacralizó la noción de obra de arte, yo voy a desacralizar la desacralización. Y entonces transformó el urinario nuevamente en lo que era, un urinario, y como ven, y además trató de romperlo. Esto llegó a instancia judicial porque obviamente el Centro Pompidou lo demandó por daños y perjuicios de una obra que pertenecía al Estado francés. Pero acá lo que me parece que es interesante para destacar es que el artista reconoció que había dañado la obra y ofreció pagar los daños. Pero ¿qué es lo que a lo que se opuso? A que se restaurara. Porque él consideraba que había creado una nueva obra, en este caso a partir de la anterior, y que tenía derechos morales, como tenemos todos, a que nuestra obra no se destruya. Entonces, él exigió que la obra no fuera restaurada, aun cuando, digamos, se allanó la demanda, dijo, bueno, reconozco que rompí una obra, acá está lo otro. Acá pago los daños del Estado francés por eventuales daños. Pero no destruyan, no manden a reparar. Bueno, finalmente el tribunal, en primera instancia le había hecho lugar, pero en la revocación de la segunda instancia se ordenó la reparación de la obra y solo quedaron estos registros. ¿Sí? Pero acá lo que me interesa, que creo que también es interesante analizar, es justamente la noción de arte contemporáneo, ¿no? Y cómo esto pone en crisis nuestras soluciones tradicionales. ¿Por qué? Porque después lo que hizo fue aplicar la responsabilidad civil tradicional de si yo le rompo una cosa a otro, otro lo paga y el otro puede reparar. ¿Sí? Pero acá estábamos en el marco de obras de arte. Y es un caso del año 98, es decir, no es tampoco tan viejo como para que el derecho no conozca ya los 100 años, ¿no?, de que tienen este tipo de obras. Pero sin embargo todavía sigue habiendo dudas. En definitiva, si pudiéramos pensar en soluciones y decir, bueno, todas estas crisis hay que reformar todo el sistema, yo creo que esta es la pregunta que hay que hacerse en realidad. Si es imprescindible para el arte contemporáneo estar aquí, es imprescindible para el arte estar en estas nociones tradicionales de arte de derecho de autor. Yo creo que no, porque el arte contemporáneo encuentra su legitimación por otros medios. ¿Sí? Acá hay una tensión entre lo que las normas tratan de disciplinar y decir esto es y esto no es, y lo que por otra parte el campo artístico hace, y claramente el campo artístico tiene sus propios mecanismos de legitimación. Los artistas siguen creando y esas son obras que se venden en los mercados por mucho dinero, y nadie diría, a pesar de lo que dicen
en las normas que eso no son obras. A pesar de que no puedan entrar en el régimen de propiedad intelectual, eso no es algo que debe, por suerte, a la ley. Bueno, eso es lo que les quería. Si no tienen comentarios. No, que es cierto que esas cosas, aunque el derecho no las reconozca como arte, son arte y hay derecho a eso. Entonces, sí debería el derecho a tornarse para poder dar respuesta ante una lesión de cerebro. Sí. Claro, o sea. Está bien, deberían los artistas dejar de preocuparse porque el derecho los reconozca, pero nos pone en jaque a quienes trabajamos en derecho para poder dar respuesta, porque no deja de ser, además del arte, un derecho. Sí, claro, hay que ser creativos nosotros para encontrarle respuesta fuera del sistema o de las respuestas jurídicas tradicionales. Vamos, pero bueno, lo cierto es que siempre esto implica dialogar